Ya, entonces vamos con el primer ejercicio de Stokes de la guía. Dice calcular esta integral de línea, donde gamma es la curva cerrada que se obtiene al intersectar estas dos esferas. Ya, como es teorema de Stokes, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el rotacional de este campo. Ya. Entonces, como había dicho, primero el rotor del campo, ¿no? Rotacional, y JK y los vectores, ¿cierto? El vector derivada, por decirlo así. Y acá va 2x y al cubo más y por z. Acá va 3x cuadrado y cuadrado más xz. Y la tercera componente xz, ¿no? Entonces esto hay que calcularle el rotacional. Entonces la primera componente es la derivada de esto con respecto a y, 0, menos la derivada de esto con respecto a z, menos x, ¿cierto? Menos x. Coma, la derivada de este con respecto a z, ustedes saben que se antepone un signo menos, con respecto a z esa derivada da, con respecto a x da menos z, a ver, no, z positivo, ¿no? Z, porque es S derivado con respecto a S. ¿Sí? Menos la derivada de Z, eso es I. Entonces esto es menos I. Coma, acá la derivada de este con respecto a X da 6x y cuadrado más Z. Menos la derivada de este con respecto a ver, la derivada de este con respecto a I son 6x y cuadrado más Z. Entonces la tercera componente del rotacional da 0. ¿Sí? A ver, veamos si esto está bien. Eso con respecto a eso 0, menos eso con respecto a z, menos x, ¿está bien? Menos x. Este derivado con respecto a x, z, es derivado con respecto a z, y negativo, ¿está bien? Es y menos z. Y la tercera componente da 0. Eso es súper importante para este problema. Ya, entonces, gamma es la curva que se obtiene al intersectar estas dos esferas. Entonces, lo que hay que ver ahí es que se forma una superficie, o sea, se forma una curva. Siempre que intersectan dos superficies se genera una curva. Pero esa curva es cerrada y encierra una superficie muy particular en este caso. Si uno hace un bosquejo de esto, algo ahí, ¿cierto? Vemos que hay una esferita de radio R y hay otra esferita de radio R, pero que está con su centro movido en Z. ¿Ya? Entonces la figura que se forma aquí es un bordecito, el cual es una circunferencia. ¿Ya? Ahí obviamente que no se aprecia muy bien, pero vamos a hacer un dibujo en GeoGebra para poder visualizar esto. Pero en todo caso, aquí uno puede... Igual es posible hacer el dibujo por proyecciones, porque no es necesario, como les digo siempre, no es necesario hacer un Picasso, pero algo que sirva para ubicarse, sino que algo así, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es el eje que puede ser perfectamente el eje X, como puede ser el eje Y. Y lo importante es que este es el eje Z. Entonces acá, esta otra esferita está ubicada en esta parte del plano, o del espacio más bien dicho. Entonces lo que me refería es que al intersectar se va a formar acá un bordecito. Ya, vamos a aplicar aquí punto gordo para que quede alineado. Entonces este bordecito es el que se forma, ¿no? Esta de acá corresponde a la esfera x cuadrado más y al cuadrado más z menos r cuadrado igual r cuadrado. Y esta otra que está acá va a ser x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado. Entonces al intersectar las dos superficies,
lo que hay que hacer es, por ejemplo, lo que yo hice acá fue escribir esto negativo, es negativo, entonces esto es menos z cuadrado, igual menos r cuadrado, y estas dos ecuaciones las sumé, entonces queda x cuadrado más y cuadrado más z menos r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a r cuadrado menos r cuadrado, ¿cierto? Al sumar las dos ecuaciones, esta que está aquí, esta que está aquí, ¿cierto? Las sumamos y la gracia es que ese se va con ese se va con ese, estos r cuadrados se cancelan y este z cuadrado menos, o sea, este menos z menos r lo puedo despejar haciendo el cuadrado del binomio, entonces esto queda así, menos z cuadrado igual 0, y esto se va con esto, y queda que r cuadrado es igual a 2rz. Súper importante porque el r este se va con este, porque es distinto de 0. Entonces este r es 2z, o lo que es lo mismo, z es r medio. O sea que la altura donde estas dos se intersectan es r medios. Y fíjense lo que pasa cuando uno reemplaza r medios en cualquiera de estas dos superficies. Da x cuadrado más y al cuadrado más r al cuadrado partido por 4 igual a r cuadrado. Queda x cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado menos r cuadrado cuarto. Entonces esto es igual a 3r cuadrado cuarto, ¿no? Lo importante es que esto de acá es una circunferencia de centro raíz de 3 medios r. Y como es una circunferencia, se entiende que es la circunferencia que se dibuja aquí, ¿sí? Que estaríamos viendo, si estamos mirando este dibujito desde arriba, se forma una circunferencia ahí, ¿ya? Igual está un poquito difícil hacer ese dibujo, ese corte, así que aquí nos podemos apoyar con GeoGebra. Pero es la sombra que había tratado de dibujar al principio, que es esto de aquí, ¿o no? Figura 3D. Pongámosle, por ejemplo, r igual 4, valor cualquiera. Tenemos la x cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado igual r cuadrado. Y esto sería x cuadrado más y al cuadrado más z menos r igual a r cuadrado. Entonces esto va a ser más notorio si cambiamos el color de una de las ecuaciones. Por ejemplo, esta ecuación la colocamos en celestito. Aquí. Ahí se nota mucho mejor cuál es la circunferencia en cuestión, cuál es la curva gamma. Esta es la curva gamma. ¿Ven? Esa de ahí que estoy indicando con el cursor. Entonces, al tener esa curva gamma, ¿sí? La superficie en cuestión es la superficie que tiene como borde a gamma. Y ven que esta superficie tiene el z fijo, por decirlo así, tiene el z fijo. Entonces el vector normal a esta superficie es un vector que siempre tiene su componente x e y es igual a 0. Es un vector que tiene solamente componente en z, ¿sí? Y esa es la superficie en cuestión. De hecho, la superficie uno la puede parametrizar. Uno la puede parametrizar como la superficie phi x, y, tal que x es igual a x, y es igual a y z es igual a r medio, constante, donde phi va desde d hasta r3, y d es el dominio de la parametrización, que es la circunferencia. Son los x, y pertenecientes a r2, tales que x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que, como sale ahí, 3r cuadrado partido por 4, que es la sombrita que deja el acá abajo, ¿no? Esta circunferencia aquí, ¿ya? Y la que se ve en GeoGebra, ¿no? La que le estoy diciendo es esta que está acá, que se ve desde arriba ahí, ese contorno que está ahí, esa es. Ese contorno más oscurito que está dentro. Listo, entonces ahí tenemos
esta parametrización de la superficie que en realidad es un plano, ¿no? Es un plano. Entonces el vector normal a esta superficie es el vector 0, 0, 1, ¿cierto? Ahí depende mucho del el sentido de la curva que uno tome. En sentido positivo sería 0, 0, 1 por regla de la mano derecha y 0, 0, menos 1 si estuviera orientada en sentido negativo. No nos dicen nada y además que no es relevante porque tenemos que la integral de línea sobre la curva gamma f.dr por teorema de Stokes, esto va a ser igual a la integral doble del rotacional que dio algo, algo, 0. Y esto se hace producto punto con el vector 0,0,1. Entonces al momento de hacer el producto punto, todo esto se va a anular, pues esto se va a multiplicar con 0, eso se va a multiplicar con 0 y eso se va a multiplicar con un 1, pero eso es un 0, así que esto queda simplemente igual a 0. ¿Ya? Y ahí está el resultado del primer ejercicio.